Hola. Permiso. Voy a sacar esto. Bueno, buenos días. Hace mucho tiempo que no me enfrentaba a dar una charla, a conversar en público. Es algo que si bien me pone muy nervioso, me gusta, porque creo que es fundamental que se desarrollen instancias en las que la comunidad creativa, no necesariamente publicistas o diseñadores o artistas, sino que en general la comunidad que se dedica a desarrollar proyectos, ya sea independientes, caseros o más ligados desde el punto de vista empresarial, pueda dialogar, pueda conversar y nada, me presento, soy Camilo Winca, soy diseñador, artista gráfico también. ¿Qué les puedo contar? En verdad estoy muy orgulloso de estar acá y agradezco la oportunidad, así que un aplauso también para ustedes porque genial que estén acá, les agradezco mucho que hayan venido y aparte que bueno que está esta situación más íntima, que después podemos conversar y contarnos experiencias mutuamente. Me gustaría partir contando que yo como diseñador, quizás no voy a ser muy simple en esta charla, así que les pido que igual es temprano, tenemos todas las neuronas activas, así que podamos ponerle atención. Pero hoy día yo quiero contarles cómo me describo yo. Personalmente me gusta pensar que mi trabajo es cosmético y expresivo. Me gusta definirme desde ese punto de vista, que muchas veces me salgo también, es como algo bien libre, pero lo digo porque es fundamental que uno pueda desarrollar maneras de describirse para poder saber cuáles son sus potenciales y cuáles son se podría decir, deficiencias, ¿cierto? Cosmético, como no desde el punto de vista de crema, ¿cierto?, para cuidar la piel, sino que desde el punto de cosmético estaba hablando desde el adjetivo. Cosmético desde, para los que no alcanzan a leer, dice mejorar la apariencia externa de algo. Sin incluir o sin querer introducirme obligatoriamente en el desarrollo más profundo o funcional de algo, sino más bien desde el punto de vista estético. Y expresivo, porque es algo que, según lo dice su propia definición, es algo que transmite con fuerza y claridad lo que siente o piensa. Estas dos palabras me encantan a mí y creo que me han sabido representar por mucho tiempo, si bien los últimos años ya he estado variando y saliendo un poco de ese molde, pero es algo que me gusta mucho porque creo que lo cosmético y lo expresivo son parte fundamental de lo que he hecho y que lo que me gusta presentar, tanto sea a mis clientes o a mí mismo cuando trabajo para mis propios encargos. Pero hoy día lo que nos reúne, lo que nos muestra hoy día la comunidad de Creative Mornings es la palabra reflexión. Es una palabra que me desafió, sin duda, porque es un concepto muy abstracto, muy etéreo, pero al momento de estar trabajando en esta presentación fui aprendiendo mucho y me gustaría compartir acerca de este aprendizaje con ustedes. Déjenme un pelito para ver si es que estoy con la presentación correcta, porque me da mucho miedo mostrar la que no es. Exactamente, estábamos en la equivocada, pero lo arreglamos. Antes de empezar con lo que nos denomina hoy día, lo que nos junta, que es la reflexión, me gustaría mostrarles, para las que no conocen mi trabajo, un poco de lo que hago. Me considero creativo porque en el fondo ocupo mis experiencias para poder desarrollar diferentes proyectos, soluciones, ya sea para clientes, amigos, para mí mismo. Y les muestro un poco de lo que he hecho. Esto es una escultura que hicimos para el Ministerio de Cultura en Shanghái, de China, que recopiló 10 ilustraciones mías y las pasamos a 3D, las cuales terminaron siendo una instalación en el centro principal de China. Esto es un modelo inflable, una especie de, para los que no saben, es como un globo
que se va trabajando en distintas formas, a las cuales este último tiempo me he ido especializando, para poder generar una escultura de un gran volumen y utilizando bastante poco material, y de hecho un material que puede ser reutilizable en distintos tipos de facciones. También me he dedicado al desarrollo de objetos, como libretas. A través de mi ilustración he creado distintos tipos de materiales, texturas que encuentran una funcionalidad en el hogar, en el uso cotidiano. He pasado también por la indumentaria, el desarrollo de objetos como ropa. He también tenido la suerte de trabajar con diferentes clientes fuera de Chile. Esta es una animación que hicimos con Netflix para, en el fondo, explicarle al consumidor no tanto del contenido de Netflix, sino el potencial trabajador de Netflix. O sea, directores creativos, directores de arte, directores fotográficos o guionistas, que es hoy día donde se está librando la batalla más importante entre las cadenas de streaming, que es lograr que, como los jugadores de fútbol firmen por los equipos, los guionistas firmen por este tipo de streamings. ¿Para qué? Porque estamos hablando que hoy día anualmente se están lanzando 600, 700 producciones anuales a nivel global. Estamos hablando de series, películas. Entonces es un número gigante. Este trabajo también es de ilustración, también lo muestro porque es 100% ilustración para un cliente de Estados Unidos que se llama PayPal. Ray-Ban, también una solución que desarrollamos juntos. Este es un proyecto bastante conocido en Santiago, que es lo que hice con Lollapalooza, con Lotus, que es una intervención urbana, se le puede decir, que son unas esculturas de 12 metros de altura que estuvieron emplazados en el centro del festival durante 2 ediciones completas. Y aquí seguimos con el desarrollo de objetos, que estos son floreros en cerámica, hechos con el proceso de vaciado. Pero bueno, volvemos a lo que nos convoca hoy día, que es la palabra reflexión. Y para esto me gustaría poder partir contando acerca de las definiciones que existen de la palabra reflexión, ¿cierto? Yo me dediqué estas últimas semanas a investigar, a buscar, y varias descripciones de esta palabra para mí fueron interesantes. Para los que están lejos se los leo porque parece que ocupa una tipografía muy pequeñita. Pero literalmente el significado es hecho de considerar detenidamente algo. Etimológicamente, del latín reflexio, quiere decir volver atrás. Desde la física, ¿cierto? Desde la ciencia, es una definición que a mí me gusta mucho porque es muy orgánica, dice: cambio en la dirección o el sentido de la propagación de una onda. Para mí es un sentido mucho más orgánico, más de movimiento, me genera mucho más idea, me genera mucho más una noción de algo vivo, ¿cierto? Y creo que es un poco a donde nos va empujando la palabra reflexión. Y por eso quise hacer mi propia descripción. Y en base a lo que aprendí, en base a lo que investigué, escribí: reflexionar es el acto de pensar profundamente sobre algo, cuestionar las ideas y evaluar las acciones. No es solo un acto mental, sino un proceso activo de evolución personal y profesional. Y hoy día me gustaría que me acompañaran a entender lo que es el acto de la reflexión, la palabra en sí, el ejercicio, y cómo se entrelaza perfectamente con lo que yo hago y que creo que la mayoría de nosotros hacemos, y sobre todo desde el arte y el diseño, que es lo que yo me especializo, ¿cierto? No voy a hablar de la reflexión desde la meditación o desde la salud mental, que está perfecto también, pero no es a lo que me dedico. Entonces, vamos a partir teniendo en cuenta un mensaje que a mí me ha acompañado mucho los últimos 10 años, yo creo, de mi carrera, que es: tanto el arte como el diseño son reflejos de nuestro mundo interno. Y esto es algo que me gustaría que lo mantuviéramos fresco en la cabeza durante lo que vamos a ver hoy día, porque finalmente la reflexión termina siendo alimentada por la inspiración. O
sea, la inspiración es el combustible de la reflexión y la reflexión es el combustible para la innovación. Un factor y una palabra importante hoy en día en donde el país se encuentra con un nivel de crecimiento bastante, por decirlo, poco pobre o moderado. Y creo que la comunidad creativa es la que está llamada a desarrollar proyectos, incluso a veces, aunque no haya sentido y poco apoyo, estamos llamados a generar y buscar la innovación desde la excelencia, desde lo mejor que nosotros podamos lograr, porque es ahí donde los proyectos que son diferenciadores pueden representar al país en el extranjero, pueden representar al grupo étnico, grupo etario. Entonces la innovación termina siendo hoy en día para mí, desde mi punto de vista, de las cosas que más requiere el país, porque estamos entrampados un poco en los proyectos que son de compra y venta de cosas, que no tienen nada de malo, pero no generan un valor fundamental y diferenciador con el resto de la comunidad, con el resto de la región. La importancia de reflexionar en el diseño. Esto quiero que lo entiendan no solo si es que son aquí gente ligada al diseño, a la creatividad, sino también gente ligada al desarrollo de proyectos empresariales de distinto tipo, comunitarios también. El diseño es algo que todo el mundo puede y debe incorporar en su rutina de labor. Y para eso le hice una especie de esquema, se podría decir, que retrata lo que yo hago para poder buscar un nuevo proyecto cuando yo tengo un nuevo encargo, se podría decir. Me gusta decirle encargo porque es muchas veces un cliente el que me encarga de solucionar algo, muchas veces es para ayudar a algún amigo que está partiendo con una panadería, con un restaurante, y la mayoría de las veces el encargo lo hago yo mismo para mí mismo, y te digo, son de los encargos más difíciles que pueden haber porque uno es muy indeciso o, bueno, ahí depende de cada issue que tengamos. Pero me gustaría explicarle un poco esto que hice, que puede sonar un poco aburrido, pero para mí creo que es la base de lo que vivo cotidianamente. El proceso creativo para mí parte, y es donde se encuentra al instante con la reflexión, es cuando yo quiero partir un proyecto, trato de entrar en un mundo de reflexión que es el estado meditativo para poder llegar a recordar. En el fondo es sentarte a pensar en tu experiencia de vida. Recordar es conmoverte con tu pasado, con tus experiencias, con las cosas que has vivido, y en base a esa situación, a ese instante de reflexión ligado al recordar, podemos pasar al siguiente paso. Entonces, partimos con entrar en un trance, entrar en una situación de sensibilidad emocional en donde estás conectado con tus recuerdos. Eso para mí es fundamental. ¿Ok? Una vez que pasamos a esta etapa, pasamos a la parte de experimentación. Y la reflexión es la que nos ayuda a discriminar, en el fondo entender con estos recuerdos qué puedo utilizar para crear, qué puedo utilizar para hacer algo nuevo. Eso quiere decir tomar el pincel que tengo ahí medio viejo, agarrar, qué sé yo, papeles de revistas, puede ser, qué sé yo, un poco de pintura que sobró porque estaba pintando el departamento. No estoy hablando de experimentar en salir a gritarle a la calle a la gente, sino que estamos hablando de experimentación ligada a describir esos recuerdos que tú estabas viviendo recientemente, ¿ok? Que puede ser una imagen, que puede ser un abrazo, una persona en la que viste en la calle, un color. La experimentación para mí es darle libertad a la anarquía personal para poder crear, ¿ok? Entonces tiramos líneas, podemos, qué sé yo, desarrollar diferentes tipos de dibujo, en lo que a ti te guste hacer. Para mí eso es fundamental, no limitarse, ¿ok? Aquí no hay ningún sentido más que darle rienda suelta a tu mente, a tus manos. Luego, a través de la reflexión, yo trato de bajar y darle un tamiz a esta experimentación, a esa anarquía, y hacerla pasar por un embudo que vaya direccionado hacia un mensaje. O sea, yo quiero comunicar algo y rescato las cosas que pasaron en las etapas anteriores, que son las de experimentar y recordar.
Entonces, la comunicación es decir, yo quiero que lo que estoy haciendo tenga un objetivo, ¿ok? Que le transmita algo al otro, al observador, al cliente, al usuario. Eso puede ser amor, algo simple, que sea cariñoso. Puede ser un mensaje más emotivo, por ejemplo, qué sé yo, gracioso. O simplemente confusión también. Esa expresión, en el fondo, es algo que se puede decidir y lo logramos a través de la reflexión, ¿ok? Y es algo que yo me planteo y que muchas veces también el cliente te lo puede plantear previamente. Entonces, ese objetivo está medianamente ya descifrado. Y finalmente, un paso que para mí termina siendo uno de los más importantes es la presentación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Para mí muchas ideas que son buenas, que no carecen de intimidad y de emotividad, no logran el éxito por el que estamos apostando porque simplemente la presentación fue deficiente, fue precaria. ¿Y a qué me refiero con la presentación? Es elegir bien el medio al cual estamos utilizando para pasar esta idea al usuario, ¿ok? Me refiero a, esta idea a lo mejor necesita hacer un cuadro, necesita pasar por un medio digital, a lo mejor es una animación, a lo mejor es una escultura, a lo mejor simplemente es una poesía o simplemente un mensaje. La presentación es algo que para mí es fundamental porque si tú olvidas cualquiera de estos puntos anteriores, en mi manera de ver las cosas, la presentación puede ser algo antojadizo y pobre, y repasémoslo. Si tu proyecto, si tu idea, si tu objetivo si carece de recordación, carece de emotividad, va a ser un proyecto que nació muerto, que no te motiva ni siquiera a ti, y que estamos buscando quizás, no sé, ostentar, diferenciarnos, mostrarnos haciendo algo, más que realmente persiguiendo un objetivo real. Entonces hay que pasar por la etapa de la emotividad en donde me concentro en lo que siento. Luego, al experimentar, es fundamental encontrar este punto para que no terminemos haciendo lo mismo que hace el colega de al lado o de otro país y no termine siendo una copia, ¿cierto? Un commodity, algo que ya está resuelto y que tú simplemente lo estás apropiando porque lo viste en TikTok, en Instagram y dices, ya, esto es lo mío, pero en verdad no es lo tuyo, tú estás copiando eso. Que está bien, como etapa, pero la experimentación, te juro, que te va a entregar algo mucho más personal y con mucho más identidad, aunque el resto no le guste. La parte de la comunicación también termina siendo importante porque si no tenemos un objetivo, no tenemos algo claro de lo que queremos comunicar, terminamos haciendo algo antojadizo y simplemente es un desparrame de despropósito. Y la presentación es la dignidad que se le entrega a todo este tiempo que gastaste, la dignidad que se le entrega a esta idea y a cuánto crees tú que esa obra requiere tener invertida, que sea, por ejemplo, un buen video para tu Instagram, puede ser recopilar gente para que lo vean, puede ser buscar el sustrato, el lugar donde mostrarlo. Espero que le haya servido esta reflexión. Que termino con esta parte de esta etapa donde me gustaría decirle, el desafío siempre ha sido encontrar soluciones a problemas complejos y no quedarse en lo superficial de la primera idea. Por eso es todo este esquema anterior. No es porque se pueda crear algo sin pasar por todas esas cosas. Hay gente que, capaz, muy talentosa, que simplemente piensa y crea algo increíblemente nuevo y que va a revolucionar el mundo. No es mi caso. Así que para mí me lo tomo como un desafío en donde no me quiero quedar con lo primero que hice. La reflexión nos ayuda a rescatar códigos en común con el observador para que la comunicación sea fluida y productiva. Esto es algo que, y como lo veo, lo hice aquí en un pequeño esquema, que es algo que yo creo que todos entendemos, ¿cierto? Que habla de hacer un poco del lenguaje y la comunicación, que es fundamental que existan códigos en común entre las personas para que podamos comunicarnos, ¿cierto? Como fluidamente, relajadamente, incluso hasta con intimidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo converso con alguien que se crió en mi barrio, probablemente tenemos una afinidad y rápidamente nos vamos a entender.
Con alguien que se crió en la misma ciudad, también vamos a tener el mismo lenguaje, las mismas palabras, vamos a entender los mismos conceptos. Por comida, qué sé yo, clima. Incluso continentalmente podríamos tener cosas en común en la región. Y esas cosas son las que ayudan a generar un código mutuo en que ambos podemos mirarnos y decir, sabemos de lo que estamos hablando. Pero ¿qué pasa cuando tú estás comunicándote con alguien del otro lado del planeta, en donde no tienes el mismo lenguaje, no comes lo mismo, no tienes el mismo clima, ni tampoco la misma manera de ver el mundo? Existen códigos que son básicos. Y ahí la parte importante de reflexionar de cómo me comunico con alguien si es que esos códigos no existen. Y es encontrar simplemente cosas básicas en la teoría del color, que es algo que es simple, pero no todo el mundo domina, que es como un color amarillo te puede producir hambre, otro te puede producir felicidad, otro depresión. Como los símbolos obvios también pueden acompañarte en el desarrollo de una idea, como, qué sé yo, la comunicación no verbal, como el icono de una mesa. Nadie va a estar en desacuerdo si ve una mesa dibujada con 4 palos que es una mesa. Entonces los códigos terminan siendo cada vez más íntimos y profundos si hay una relación con el observador. Experiencias, pero si no los hay, también existen maneras de encontrar eso y van más ligados a las emociones y a los recuerdos y a ese abstracto, a esa subjetividad, más que a lo figurativo, a lo personal, a lo íntimo. Y aquí me gustaría tocar este tema porque en la industria y en mis colegas y personas que no están ligados a lo que yo hago, hay un poquito de pánico con respecto al avance de la inteligencia artificial. ¿Quién está con ansiedad por este tipo de cosas? ¿Nadie? Oh, lo admiro profundamente. Pero no es mi caso, lo he vivido, porque sin duda es un proceso tecnológico digital que va muy rápido y que está haciendo cosas increíblemente buenas y que nos amenaza a las personas creativas a casi perder el origen y la meta por la que estamos acá. Y en varias carreras pasa lo mismo, lo veo en medicina, lo veo incluso hasta en leyes. Entonces me puse a reflexionar, aludiendo que estamos hablando de la reflexión hoy día, acerca de cuál es la diferencia y qué nos hace diferente a la inteligencia artificial y a las competencias en general ligadas al desarrollo digital. Y hice una pequeña reflexión que me gustaría compartir, que es que las personas creamos a partir de experiencias, emociones y procesos conscientes de reflexión. Y ahí es donde para mí toma valor, pero casi que infinito, el hecho de que como seres humanos tenemos que darnos la pausa para poder reflexionar de lo que estamos haciendo, decidir en cada una de nuestras acciones y sobre todo si está incluido dentro de un proceso creativo que es cómo me diferencio del resto. Puse, cada decisión creativa refleja una intención que va más allá de lo lógico, es completamente subjetivo. Y esa subjetividad es la que me gustaría que hoy día se le rinda un homenaje porque es ahí en donde nos vamos a encontrar con las cosas ricas que una inteligencia artificial no puede crear hasta el momento, porque estaremos de acuerdo o no, es una recopilación de cosas creadas previamente y la subjetividad que el ser humano tiene al momento de estar conectándose con su experiencia, con el pasado, con el color de la cocina de tu abuela, con la manera en que te hablaban cuando eras niño, con las cosas que viste cuando ibas en la micro, con la manera en que te comunicas con tus pares, es algo que se está creando todo el día, todos los días y en todo momento, y eso es imposible de copiar, porque la mente no solo actúa desde la razón, sino que también desde lo que siente. Este proceso incluye la reinterpretación de lo que vivimos, nuestros valores y nuestra intuición, lo que otorga un significado profundo a nuestras obras.
Y es ahí en donde es un llamado hoy día me gustaría hacer, que a mí me ha servido mucho, que es obedecer a esa intuición. No en todo en la vida, por supuesto, hay cosas que sí se pueden tomar decisiones con un profesional de la mano, idealmente, pero estamos hablando desde el punto de vista íntimo de crear. Y en ese momento es en donde yo creo que las personas tenemos una ventaja y tenemos que darle el valor que corresponde. Si bien trabajemos con inteligencia artificial o no, porque es una herramienta, es la que yo creo que nos va a diferenciar en el corto plazo. Hice un pequeño esquema del cual yo estoy muy enamorado porque es algo que a mí me parece brutal y se lo explico. En este video yo estoy pintando, o dibujando mejor dicho, en la arena, orilla de playa, con un palito que me encontré. Sabrán disculpar los pies blancos por el tenis, pero quiero que se entienda con esto. Cuando tú estás conectado a tu emotividad, a tu pasado, a tus recuerdos, vive en ti una biblioteca de imágenes. Entonces tú eres ese colador que al momento de reflexionar en algo, el momento de querer representar algo, tú estás ejecutando una idea de lo que para ti es algo. No es literal eso, ¿ok? Si yo recuerdo un gato, no voy a ser un gato tal cual, sino que tendrá parte de mi ADN, de mi esencia, de cómo yo lo recuerdo, ¿ok? En el fondo, en el sentido del dibujo, la mano es una impresora y cada uno de nosotros tiene una impresora distinta, porque tiene una distinta experiencia, distinta manera de ver el mundo, distintas maneras de sentir. Entonces es ahí donde parte la identidad. Y esa reflexión es algo que tenemos que tener muy clara y defenderla por siempre. Porque somos todos diferentes y en cada uno de nosotros existe un código diferente, porque tenemos diferentes experiencias, diferentes maneras de sentir y vivir. Y finalmente, para poder crear, no se necesita ostentar, sino que ocupar ese tamiz que termina siendo tu conciencia, que termina siendo tu emotividad. Después, si a esto le queremos dar un objeto de consumo, queremos darle alguna prioridad para poder desarrollar algún proyecto sustentable o rentable, va a depender de otro proceso, del cual yo no soy especialista, así que no quiero meterme en eso, pero para poder crear, he ahí, yo creo, con lo que tenemos que estar contentos porque nacimos con eso. Finalmente me gustaría hablar acerca de la función y la estética, cómo la reflexión es fundamental para poder desarrollar, como aquí lo describí, equilibrar la funcionalidad de una pieza con su belleza visual y expresiva. ¿Ok? ¿Se entiende? Es una frase un poco corta, pero muy fuerte, porque el equilibrio en general es fundamental y no necesariamente que las cosas sean 50-50. El equilibrio no necesariamente es medio. El equilibrio es hacer que las cosas sean y se mantengan orgánicas, se mantengan con una estética que sea correcta para lo que estamos buscando. Y en este caso, por eso lo recalco, equilibrar la funcionalidad de una pieza con su belleza visual y expresiva. O sea, tenemos algo que es bello, pero también tiene una función. Será muy bello y poco funcional, o muy funcional y medianamente bello, va a depender de lo que tú quieres buscar, va a depender del objetivo, va a depender del encargo. Es fundamental para no construir objetos inútiles o inoportunos. Hablo desde el desarrollo de objetos, de productos, y ahí es donde la reflexión nos puede ayudar a entender, en base a tu experiencia, cómo, por ejemplo, un frutero está hecho para tener fruta, ¿cierto? Pero perfectamente puede tener una forma de lo que tú quieras, un platillo volador, lo que se te ocurra, pero lo importante es que no se te caiga la fruta si es que es un frutero, ¿exacto? De eso estoy hablando. Entonces, la función entre cómo un objeto logra cumplir con su objetivo y al mismo tiempo logra decorar, logra conmover a las personas que están adquiriéndolo o simplemente se lo encuentran por ahí. Y voy a pasar finalmente a algunos ejemplos de proyectos en donde yo creo que la reflexión me ha servido,
que en el fondo son la mayoría, son todos, no creo que nada ha sido antojadizo. Tuve un encargo para Apple, que es esta empresa, bueno, Apple, todos lo conocemos, en donde quería de ellos demostrar que la gente en pandemia podía hacer ejercicio en casa, ¿cierto? Entonces me puse a dibujar millones de cosas y uno de los dibujos que más me gustó fue un tipo que está con su pseudo bicicleta estática, viendo la hora, viendo de cuánto avanza. Pero me gustó lo expresivo de este dibujo, y a ellos también parecen. Entonces nos fuimos por este camino, nos hizo reflexionar que a lo mejor necesitaba cosas alrededor para que te den un poco más de ambiente, de locación, que te haga entender que esta persona está en casa porque estábamos en pandemia. Entonces incluí algunas cosas abstractas, algunas cosas que estamos hablando en modo bosquejo, que están ligados a la electricidad, por ejemplo, la luz, flores que uno tiene en su casa. El progreso de eso fue aún más vertiginoso, entonces incluí alguna mesa que te da unas frutas, algunas verduras que te hagan entender que estás en el caos del desorden de tu casa, un pequeño taburete, plantas, sillas, y el resultado final fue esto. Una ilustración que en el fondo la reflexión principal fue demostrar a alguien haciendo algo en su casa, y yo, a través de mi antojadizo gusto, quise comunicar diferentes cosas que tienen que ver con el estar en casa y hacer ejercicio, y este proyecto fue un check, un buen éxito, así que se logró. Otro proyecto que fue interesante en términos de reflexión fue cómo muestro Ray-Ban, que es un cliente que ustedes también probablemente conocen, que es de anteojos, desde su core, que es la diferenciación que ellos tienen, que es la calidad y que es el diseño, porque varios de los diseños como estos dos son hechos por Ray-Ban, son originarios de ellos, y algo que no se puede tocar si es que nosotros queremos comunicar algo. Entonces la reflexión partí pensando, voy a sacarle un par de fotos a esto, y luego voy a pasar a mi estilo. También fue un caso de éxito en términos de números y se mantiene un poco mi estética. En este caso quiero que lo entiendan desde mantener este pattern con puntos celeste y verde, que es algo que me refleja mucho desde hace bastante tiempo, y otro que es un poco saturar la imagen con anteojos, con colores, simplemente porque el diseño del anteojo era el protagonista, no lo que yo estaba haciendo. En este caso tenemos un encargo que fue para el diario Los Angeles Times, que es del mismo grupo de New York Times, en donde personas después de la pandemia quedaron sin olfato. Entonces mi reflexión fue mostrar a dos personas, ambos casi que gemelos, y ambos con la misma flor, pero uno con los ojos hacia arriba y otro con los ojos mirando hacia el otro. No sé si se alcanza a ver. Y lo quiero explicar un poco porque es un detalle muy que podemos relacionarnos como personas, incluyendo, sin importar de dónde seamos. El demostrar que los ojos hacia arriba estamos hablando de alguien que está recordando, de alguien que está sintiendo, que está tratando de adquirir el máximo de placer de esa flor, que es un objeto bastante noble. Y el otro, al estar simplemente con los ojos mirando al otro, está dando la casualidad de que, hey, a mí no me está pasando nada. Entonces uno perdió el olfato, el otro no. Un objeto de éxito porque en el fondo la ilustración le fue bien, cumplió con su objetivo, que fue no más y no menos que darle color, representación a una nota que hablaba de esto. Así de simple, de los casos de personas que quedaron sin olfato después del COVID, y espero que no haya nadie aquí, ojalá. La reflexión. Para terminar, me gustaría dar una última reflexión que es no como la primera que di, porque en ese momento estaba empezando a reflexionar. Esta es la última, para que no se me duerman. Y creo que representa mucho más lo que aprendí después de haber
hecho esta presentación que dice el acto de debatir. Eso es la representación. El acto, la reflexión, perdón. El acto de debatir profunda e íntimamente con uno mismo, sin mayor objetivo que detenerse, entender y decidir. Muchas gracias.